Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, La Manzana del Edén. El presente video forma parte de una serie de entregas que buscan explicar de manera breve y concisa la historia de México. Hoy voy a hablar sobre el México posrevolucionario. Antes de empezar no olvides dar like, dejar comentario y suscribirte al canal. 8. México posrevolucionario. Nacionalismo. La cultura mexicana también modificó su perfil, la revolución tuvo un fuerte contenido nacionalista. Desde su origen denunciaba el afán porfirista de entregar la explotación de los recursos naturales al capital extranjero. Por eso, en la Constitución de 1917, se especificó que el petróleo pertenecía a la nación y se prohibió a los extranjeros la adquisición de tierras rurales. Este nacionalismo ocasionó fricciones entre las potencias extranjeras y México porque aquellas lo consideraban un ataque a sus intereses. Fomentar el amor a la patria y el nacionalismo, visto como la identificación de la población con el pasado y el futuro de la nación, se convirtió en una de las misiones más importantes de políticos, intelectuales y artistas del México posrevolucionario. En el ámbito educativo, una de las primeras tareas fue la construcción de la historia patria que difundiera el pasado del país y uniera este con el presente revolucionario, de manera que el movimiento armado apareciera como el resultado de la lucha histórica del pueblo mexicano a favor de la igualdad social y la justicia. La Constitución de 1917. La Constitución de 1917 jugó un papel central para volver a concentrar el poder y a conciliar a las distintas facciones, condición necesaria para lograr la estabilidad y el progreso nacional. La Constitución atendió la demanda política de decretar abolida la reelección de presidente de la República y gobernadores. Cumplió con el deseo de los militares partidistas al legalizar los partidos políticos. Plasmó las ideas de los liberales al declarar la educación laica y al prohibir la participación política de los ministros del culto. Favoreció la solicitud de los defensores del municipio al restituir la autonomía municipal. Además de suma importancia, reconoció los derechos de dos actores políticos fundamentales: los obreros, artículo 123, y los campesinos, artículo 27. El PRI. El período caudillista en México se caracterizó por una serie de violentas pugnas por la presidencia de la República. El general Plutarco Elías Calles inició una nueva etapa política, la cual consistió en la transmisión institucionalizada del poder, es decir, mediante la vía de los partidos políticos y no por la fuerza militar. En 1929 Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, más tarde Lázaro Cárdenas fundó en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y en el año de 1946 el general Manuel Ávila Camacho en 1946 el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Los cuales le dieron un sentido más político a los cambios de poder en el país. Dicho instituto político se convirtió en el único medio para aspirar a la presidencia de la República. Aunado a lo anterior se consolida el presidencialismo, lo cual permitía, además, designar a su sucesor al cargo, hecho que siempre era a favor de algún candidato del partido único y de manera unilateral e impositiva. El sistema de partido único que gobernó a México durante casi todo el siglo XX mantuvo el control de todas las esferas del poder político en el país, desde los procesos electorales hasta la mayoría de los sectores que reunían a los grupos sociales en el país. La reforma agraria. Elegido. A medida que el país volvió a la calma, los nuevos gobernantes tuvieron que hacer efectivas las demandas sociales previstas en la Constitución, como repartir a los campesinos tierras que poseían los grandes hacendados. Desde el gobierno de Álvaro Obregón, 1920-1924, los diferentes gobiernos tomaron las siguientes medidas. Impulsar la propiedad de las tierras para los campesinos, a estas nuevas posesiones campesinas se les llamó ejidos. Estimular la pequeña propiedad con créditos mediante la expropiación de las hectáreas de tierras que no se cultivaban. Y buscar el control de las organizaciones campesinas, de manera que se pudieran guiar sus demandas mediante vías pacíficas. El presidente Lázaro Cárdenas fue quien decidió hacer realidad la reforma agraria. Se dio crédito y ayuda técnica a los ejidatarios y se creó el Gran Ejido Colectivo en tierras de gran productividad.
Durante su gobierno, 1934-1940, se repartieron más de 15 millones de hectáreas. En este periodo hubo un crecimiento agrícola, ya que con el reparto aumentó la superficie cultivada. Sin embargo, a la salida de Cárdenas, los presidentes que siguieron beneficiaron a los grandes propietarios y no a los ejidatarios, bajo la creencia de que eran más productivos, sobre todo de cultivos para exportación, que durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra tuvieron gran demanda. La expropiación petrolera. Durante la administración del Gral. Lázaro Cárdenas fue cuando el nacionalismo se materializó. Se expropiaron las grandes compañías petroleras a los extranjeros el 18 de marzo de 1938. Las compañías expropiadas fueron de origen inglés, norteamericano y holandés, entre estas estaban el Águila, Azteca Petroleum Company, Standard Oil y Texas Oil Company. El enorme impulso nacionalista dado en México se expresó en la inquietud y anhelo por establecer el concepto de mexicanidad como reflejo de identidad de la nación. El movimiento estudiantil. Entre 1920 y 1940, México se transformó profundamente en los ámbitos político, económico, social y cultural. Sin embargo, muchas de las injusticias sociales y el autoritarismo del pasado siguieron vigentes. Miles de personas, sobre todo en las ciudades, cuestionaron el sistema político y económico establecido a partir de la revolución. El descontento de diversos grupos sociales siguió en aumento debido a que sus demandas no fueron resueltas. Sin embargo, por su profunda trascendencia destaca el movimiento estudiantil de 1968, que, en esencia, pedía la disolución del artículo 145. A partir de mítines y marchas generaron una fuerte presión en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Por varios meses, los estudiantes salieron a las calles a expresar sus demandas y, en diversas ocasiones, la policía intentó disolver el movimiento. El gobierno veía con especial preocupación la expansión y solidez del movimiento estudiantil, pues México había sido elegido para ser sede de los Juegos Olímpicos que tendrían lugar en ese mismo año y querían mantener la estabilidad política a toda costa. El 2 de octubre de 1968 se convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El movimiento fue reprimido violentamente en circunstancias que aún no son claras. Cifras oficiales indicaron que hubo 33 muertos. Otras fuentes elevan la cifra a más de 300. Estos sucesos provocaron la indignación de la opinión pública y buena parte de la sociedad mexicana. Sin embargo, existían algunos grupos que consideraban que había sido necesario hacer volver a los estudiantes al orden. En el largo plazo, estos hechos ocasionaron la pérdida de legitimidad de los gobiernos priistas y la inconformidad de la población, e hicieron crecer la oposición por no respetar la democracia y los derechos humanos. El laicismo educativo. En el campo educativo, la Constitución de 1917 reforzó en su artículo 3 la laicidad de la educación, es decir, que será independiente de cualquier religión. Pero, al mismo tiempo reafirmó la libertad de pensamiento y de culto, que defendía el derecho de las personas de profesar la religión que les conviniera. El objetivo era marcar una clara división entre la esfera religiosa y la civil, la primera para el ámbito privado y alejándola de la política. La expansión de la educación, los avances científicos y tecnológicos, además del surgimiento de nuevas formas de pensamiento ligados a ellos, desacreditaron de forma definitiva las explicaciones religiosas del acontecer. Esto es todo referente al tema de México posrevolucionario. No olvides dar like, dejar comentario y suscribirte al canal. Nos vemos pronto.